Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre documentación de nuestro código. El tema de la documentación del código es algo importante porque, aunque a lo mejor podáis decir que vosotros trabajáis en proyectos donde únicamente vosotros escribís código, y por tanto os lo sabéis, muchas veces ocurre que programas una aplicación o desarrollas una parte de un código de una aplicación y el día de mañana pues quieres actualizar algo de esa aplicación o quieres reutilizar código para una nueva aplicación que estás creando y como no documentaste adecuadamente dicho código, pues te encuentras ante un laberinto importante, ¿no? Otra posibilidad es que el código que estéis haciendo, vuestra intención sea que sea utilizado por terceros, ya sea porque vais a hacer vuestro código open source o porque vayáis a trabajar en un equipo donde otras personas puede que quieran ver vuestro código o reutilizarlo para determinadas cosas, ¿no? En ese sentido, con la llegada de Xcode 7 entra en juego una funcionalidad muy interesante que es la posibilidad de documentar nuestro código utilizando un lenguaje que se llama Markdown, que si no lo conocéis, vamos a ver aquí. Markdown básicamente es un lenguaje de marcado ligero creado por John Gruber, que ahora os digo John Gruber quién es, que lo que va a permitir es, mediante un sistema de marcado muy ligero, puedes definir como si fuera un HTML, pero, insisto, muy ligero. Utilizando símbolos como, por ejemplo, el uso de la almohadilla. Una almohadilla es un encabezado H1, dos almohadillas H2. Si queremos hacer una cita, si queremos hacer un texto en cursiva, lo envolveremos con asteriscos. Si queremos que sea en negrita, por ejemplo, lo envolveremos con dobles asteriscos. Podemos definir un bloque de código, podemos crear listas ordenadas, links, un montón de cosas, ¿no? Esto es un lenguaje de marcado ligero creado por John Gruber, como decíamos. John Gruber es un blogger, entre otras cosas conocido por ejemplo, el blog de Daring Fireball. Y bueno, básicamente John Gruber, como veis aquí en Wikipedia, aquí veis la foto, por si acaso igual resulta que era vecino vuestro y no sabéis que era John Gruber, pues ya le ponéis cara. Y bueno, es un personaje muy famoso en el mundo del blogging y muy relacionado también con noticias relacionadas con Apple. Bien, ¿qué es lo que nos va a permitir la versión de Xcode 7? Bueno, nos va a permitir generar comentarios para nuestro código utilizando Markdown, pero no solo eso, sino que además facilita una serie de palabras reservadas, como vamos a ver en el ejemplo a continuación, que nos van a permitir definir de una manera impresionantemente bonita la forma en que documentamos nuestro código. Para ello, si os parece, vámonos a Xcode. Vamos a crearnos para nuestro ejemplo una aplicación de tipo Single View Application. Le vamos a dar Next. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, Code Documentation. Le vamos a dar Next y lo vamos a crear, por ejemplo, en nuestro escritorio. Bien, una vez que tenemos una aplicación creada de esta manera, nos vamos a ir a ViewController, a la clase ViewController que nos genera por defecto la plantilla. Vamos a limpiar todo este código. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a generarnos un método que se va a llamar, por ejemplo, myMethod, que va a recibir un atributo, un parámetro value, que va a ser de tipo string, y vamos a recibir otro, por ejemplo, que va a ser times, que va a ser de tipo int. Bien. Nuestro método lo único que va a hacer va a ser mediante un bucle for in times, tal que así. Vamos a hacer, por ejemplo, print value, ¿no? Este método lo único que va a hacer, vamos a compilarlo para que lo veáis, que no tiene errores. Bien, este método lo único que va a hacer es recibido un valor, un string, que puede ser un carácter o varios, y otro parámetro times, número de veces, que es de tipo entero. Vamos a imprimir por consola tantas veces como indique times ese valor. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Queremos documentar nuestro código, ¿no? Entonces, para ello, a la hora de documentar código, podemos utilizar las dobles barras, como veis aquí arriba, o podemos utilizar esta sintaxis,
que es la que vamos a utilizar para el uso de Markdown. Bien, ¿qué podemos poner aquí, no? Aquí podemos poner un texto, texto de ejemplo, por ejemplo. ¿Y cómo vemos la documentación que tiene un método? Muy sencillo, pulsamos la tecla Alt y al ponernos encima del método, veis que nos sale un interrogante y si clicamos nos va a salir una pequeña ayuda contextual donde viene la declaración del método, la firma del método, en qué clase está definido, en este caso es en viewcontroller.swift, y en descripción nos va a poner el texto de ejemplo que hemos puesto. Bien, el texto que estamos poniendo aquí, para la descripción, el texto que incluyamos de esta manera, básicamente va a incluirlo como descripción. Como decíamos, aquí podemos utilizar código en formato Markdown. Vamos a poner, por ejemplo, si decimos texto en cursiva y negrita, podemos, si queremos, cursiva, como veíamos antes, es con un asterisco y negrita es con 2. Si ahora le damos ayuda al método, vemos que nos pone aquí texto en cursiva y negrita. Muy bonito, podemos formatearlo. Bien, otras cosas que podemos poner son, por ejemplo, títulos de tipo 1, título de tipo 2, y esto si le damos Alt y pulsamos, veis que nos crea un heading y un heading de nivel 2. Y otras cosas que podemos hacer serían, por ejemplo, el uso de enlaces, ¿no? Podemos poner aquí un texto del enlace y entre paréntesis podríamos indicar una URL, ¿no? En este caso, por ejemplo, google.es. Bien, si nos vamos a la ayuda, veis que nos sale aquí texto del enlace y si pulsamos nos va a abrir un navegador y nos va a mostrar Google. Bien, hasta aquí bien, muy sencillo. Podemos utilizar Markdown, muy interesante. Pero tenemos otra funcionalidad adicional, que es la posibilidad de definir con palabras reservadas la forma en que vamos a pintar nuestra documentación. Por ejemplo, tenemos el uso de podemos poner parameter, podemos poner un espacio y aquí le diríamos value, valor que queremos pintar por consola, por ejemplo. A continuación podemos poner otro parameter que sea times y le decimos aquí número de veces que se va a pintar el valor. Bien, si guardamos y pulsamos sobre la ayuda, veis que aquí nos pone un bloque automáticamente de parameters donde le estamos diciendo value, valor que queremos pintar por consola, y times, que es el número de veces que se va a pintar dicho valor. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos la opción, por ejemplo, de utilizar otra palabra reservada, que es return, donde podemos poner aquí texto que indica el valor de retorno. Bien, si salvamos y le damos aquí Alt, veis, no nos lo ha cogido porque tenemos que ponerlo de esta manera. Y si le damos, no lo está cogiendo tampoco, vamos a ver por qué. Vale, vemos que tenemos que ponerle de tipo returns de esta manera. Y si salvamos y le damos a la ayuda, vemos que ahora sí nos dice returns y texto que indica el valor de retorno. ¿Qué otras cosas podemos utilizar con palabras reservadas? Bueno, pues tenemos un porrón de ellas. Podemos utilizar otra que es remark, que nos va a permitir poner pues, un texto importante, ¿no? Es decir, aquí podemos indicar algo importante a la hora de utilizar nuestro método. Bien, si guardamos y pulsamos sobre la ayuda, veis que nos pone description y dentro de description nos pone aquí en negrita remark y una serie de datos. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, el uso de see also, donde podemos poner otros métodos. Aquí utilizaríamos el acento circunflejo, creo que se llama esto. Y dentro de esto pondríamos, por ejemplo, other method, param int, por poner un ejemplo, guardamos y si pulsamos sobre la ayuda, veréis que nos pone see also de esta manera, ¿no? Bien, hay otras muchas palabras reservadas, como por ejemplo precondition, que nos permite indicar cuáles son las precondiciones que tiene el método a la hora de ejecutarse. También tenemos otro que es requires, que nos permite indicar elementos que son requeridos para poder hacer uso de este método. Tenemos otro que es to do, donde podemos poner elementos que están pendientes de hacerse. Podemos utilizar warning, donde podemos indicar temas que queramos alertar al usuario. Y luego tenemos otros más relativos, digamos, a
al quien ha escrito el método, donde podemos poner, en primer lugar, la versión del método, mediante la palabra reservada version, escribiéndolo exactamente igual que estamos escribiendo esto, es decir, de esta manera, version 1.1, guardamos, y si le damos aquí ayuda, veis que nos pone version 1.1. También podemos utilizar otras como es author, para indicar el nombre del autor. Vamos a poner aquí, como os digo, author, vamos a poner aquí Miguel Díaz Rubio. Si le damos guardar y pulsamos, veis que nos pone author Miguel Díaz Rubio. Y otros como note, donde podemos poner pequeños comentarios y bueno, infinidad de posibilidades. Os recomiendo que le echéis un vistazo a todo esto, porque al final es un esfuerzo muy pequeño el que tenéis que hacer realmente. Y sin embargo os va a dar... os va a alegrar mucho cuando tratéis con este código que hayáis hecho hace mucho tiempo o otra persona trate con ello y se alegrará mucho de que hayáis documentado todo de esta manera. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.